Hello again, dear students. It's good to see you here in this channel. Hola de nuevo, queridos estudiantes. Es bueno volverlos a ver por este canal. Bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema del pasado del verbo to be, pero continuamos con la parte de la forma interrogativa. Hoy vamos a trabajar la forma interrogativa con preguntas cerradas y sus respuestas cortas, y luego procedemos con la forma interrogativa con preguntas abiertas o preguntas de WH. Así que empecemos. Para trabajar el pasado del verbo to be en forma interrogativa, lo primero que tenemos que hacer es empezar a diseñar su estructura gramatical, que va a ser bastante sencilla. Entonces, como ya vimos en el video anterior, la estructura nos pide a nosotros que trabajemos con el verbo to be como verbo auxiliar, pero aquí, como está en pasado, pues vamos a trabajarlo con was y were. Después del verbo to be irá nuestro sujeto, luego usaremos nuestro complemento y finalmente nuestro signo de pregunta. Con eso ya tenemos nuestra estructura básica de el verbo to be en pasado de forma interrogativa. Entonces empezamos con was y con were. Ese va a ser nuestro verbo auxiliar y también nuestro verbo principal de la oración. No va a ir ningún otro verbo. Luego iremos con nuestros pronombres personales o el sujeto de la oración. Por un lado llevaremos a I, he, she and it con was, y por el otro llevaremos a you, they, we con were. Luego de eso trabajaremos nuestro complemento, que para esta estructura pues lo pondremos con puntos suspensivos mientras tanto. Y finalmente nuestro signo de pregunta. Bien, veamos algunos ejemplos de la forma interrogativa con el pasado del verbo to be. Entonces, iniciando con estos ejemplos tenemos: Was she your teacher? Was she your teacher? ¿Qué traduce este ejemplo? ¿Era ella tu profesora? Ahí tenemos nuestro primer ejemplo. Vamos con el segundo. Were they your friends? Y la traducción será: ¿eran ellos tus amigos? Muy bien, ¿eran ellos tus amigos? Ya ahí tenemos entonces dos ejemplos de la forma interrogativa. Pero, ¿qué sucede cuando no trabajamos con pronombres personales, sino queremos trabajar con nombres propios? Pues veamos entonces qué pasa. La estructura se modificará ligeramente. En el caso de que hablemos con una sola persona, Juan, singular, entonces lo consideraremos como si habláramos de él. Por lo tanto, el verbo to be que trabajará ahí será was. Y si yo tratara a Juan y María, pues el verbo to be que trabaja con ellos, porque es en plural, será were. Veamos entonces ahora cómo se traduce con cada uno de los pronombres la forma interrogativa. Was I se traducirá como era yo o estaba yo. Was he se traducirá como era él o estaba él. Was she era ella o estaba ella. Was it como era eso o estaba eso. Were you como era usted o estaba usted. Were they como eran ellos o estaban ellos. Y finalmente, were we como éramos nosotros o estábamos nosotros. ¿Okay? Con eso ya tenemos la traducción de la forma interrogativa. Ahora es el momento de traducir las siguientes oraciones. Ustedes lo que deben hacer es empezar a ver las oraciones y su trabajo es traducirlas. Entonces tenemos ahí algunas preguntas como: ¿estaba ella en el parque? ¿Era él tu mejor amigo? ¿Estábamos nosotros equivocados? ¿Eran ellos los ganadores? ¿Era yo el campeón? ¿Estaba Mateo en las noticias? Etcétera, etcétera, etcétera. Su trabajo entonces es pausar el video, traducirla con ayuda de su diccionario
y posteriormente volvemos con las respuestas. Bien, creo que ya han terminado la traducción, así que es momento de ver las respuestas de estas oraciones y las vamos a analizar. Perfecto, tenemos entonces las respuestas. Vamos a leerlas uno por uno. La primera es, was she in the park? La segunda es, was he your best friend? La tercera, were we wrong? La cuarta, were they the winners? La quinta, was I the champion? La sexta, was Mateo on the news? La séptima, were Juan and Pedro very happy? La octava, was he very tired yesterday? La novena, were the boys very sad? Y la décima, were the girls in the bedroom? Bien, avancemos entonces. Ahora es momento de identificar las respuestas cortas. ¿De acuerdo? Sigue siendo forma interrogativa. Pero, ¿qué es lo interesante de esta forma interrogativa? Que las preguntas que se hacen bajo esta estructura solo tienen dos posibilidades de respuesta, con sí y con no. Las preguntas pueden ser, ¿estaba usted? ¿Era usted? ¿Estaba él? ¿Era él? Etcétera. Pero al llevar esa estructura solamente existe la posibilidad de responder con sí o con no. Ahora, si la respuesta es larga o es corta depende de usted. Para hacer la respuesta larga lo único que tiene que hacer es escribir la oración completa de forma afirmativa o negativa como lo aprendimos en el video anterior. Por eso, solo vamos a ocuparnos en este momento de cómo dar respuestas cortas. Así que veamos. La primera pregunta es, ¿Were you the champion? ¿Era usted el campeón? Entonces tenemos dos posibles respuestas, la del sí y la del no. Veamos entonces cómo se construyen las respuestas cortas de forma afirmativa y de forma negativa. Entonces, para empezar, de forma afirmativa, como pueden ver, la pregunta es, ¿era usted el campeón? Por lo tanto, cuando yo respondo, me apropio de la respuesta y digo, sí, yo era. Y eso nos queda en inglés, yes, I was. Entonces, si fuera de forma negativa, ¿cómo nos quedaría? Bastante sencillo. Usamos en el primer espacio el pronombre personal, yo, y luego vamos con el verbo to be, pero de forma negativa en contracción. Veámoslo entonces en el video. Yes, I was. No, I wasn't. Esas son las respuestas. Veamos las respuestas de la segunda. Yes, he was. No, he wasn't. ¿Qué pasó aquí? Aquí la pregunta era, ¿was he your best friend? ¿Era él tu mejor amigo? La respuesta es, sí, él era. Yes, he was. O no, él no era. No, he wasn't. Al ser respuestas cortas, siempre buscamos que se utilice el verbo to be en contracción cuando la respuesta es negativa. Eso significa que podemos usar wasn't o weren't, pero dependiendo del pronombre que se utilice en la respuesta. Veamos entonces la siguiente pregunta. Nos dice, ¿were the boys sad? La pregunta es, ¿estaban los niños tristes? En este caso, como hablamos de los niños, sujeto en plural, es como si nos refiriéramos a ellos. Así que el verbo to be que se va a utilizar en las respuestas cortas de esta pregunta ya no será was, sino será were. Veamos entonces. Yes, they were. No, they weren't. Y por último, la pregunta de ¿Were the girls in bed? ¿Estaban las niñas en cama? Tiene la misma aplicación. Como hablamos de niñas, sujeto en plural, es como si habláramos de ellas. Por eso las respuestas también son yes, they were, no, they weren't. Ahora, ¿cómo se construyen las preguntas abiertas?
para iniciar, lo primero que tenemos que decir es que para poder crear preguntas abiertas hay que recortar el vocabulario de WH questions. ¿Cuál es ese vocabulario? Muy fácil, son palabras de WH que se utilizan principalmente para hacer preguntas. Entre esas tenemos what, que significa qué o cuál, which, que significa cuál, where, dónde, who, quién, when, cuándo, why, por qué, how, cómo, how much, cuánto y how many, cuántos. Antes de continuar quiero decir que en el caso de what y which, que los dos tienen la misma traducción de cuál, los dos, la principal diferencia es que nosotros usamos what cuando pensamos que solamente existe una posibilidad de respuesta. Por ejemplo, cuando yo quiero preguntar cuál es tu nombre, la pregunta se inicia con what, porque yo como la persona que emite la pregunta, asumo, creo, supongo que usted solamente tiene un nombre. Usted se llama Juan Alberto hoy por la mañana, Juan Alberto por la tarde y Juan Alberto por la noche. Y seguirá siendo así hasta que usted quiera cambiar de nombre, pero es algo legal. Cualquier persona tiene solamente un nombre que se compone de nombre sencillo, nombre compuesto de apellidos o un solo apellido. Pero en el caso de which, nosotros lo que vamos a hacer es iniciar una pregunta en la que yo mismo, como la persona que formula la pregunta, le estoy brindando a usted opciones de respuesta. Como por ejemplo, ¿cuál va a tomar hoy? ¿Café o té? Entonces, dentro de la misma pregunta, yo le estoy ofreciendo a mi interlocutor más de una opción de respuesta. Así que en ese caso, cuando hayan variables, yo utilizo which para iniciar la pregunta. ¿Con cuál? Veamos qué más es necesario explicar acá. Yo creo que la parte de abajo en donde hablamos de how much y how many. How much se va a utilizar para cuando hablo de artículos incontables y how many cuando hablo de artículos contables. ¿Qué es eso? Veamos entonces una explicación sencilla. Los artículos que son contables son aquellos que yo los puedo determinar en unidades de 1 y pueden ir hasta el infinito. Por ejemplo, un lapicero, 2 lapiceros, 3 lapiceros, etc. Los puedo determinar en unidades de 1 porque así vienen fabricados o vienen diseñados de esa manera. Posiblemente la naturaleza también nos los entregó así, como pasa con algunas frutas como las manzanas, las peras, los melones, las papayas, los mangos, etc. Se pueden determinar en unidades de 1. Mientras que los incontables son aquellos artículos que por su naturaleza no podemos determinarlos en unidades de 1 y convertirlos en plural desde 1 hasta el infinito. Hablamos en especial de aquellos artículos que son líquidos o gaseosos. Por ejemplo, yo no puedo decir un agua, 2 aguas, 3 aguas, porque la medida exacta del agua no se podría determinar como yo puedo hacerlo con los lapiceros o los marcadores. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de artículos que son incontables tienen otras medidas que los ayudan a cuantificarse, como por ejemplo los litros para los líquidos, ¿no? Las onzas, los mililitros, etc. Entonces lo importante aquí es saber de que si yo voy a preguntar por algún artículo que es incontable, debo hacerlo con how much. Mientras que si yo voy a preguntar por algún artículo que sí se puede contar y se puede poner en plural, entonces yo deberé usar how many. Ejemplo, yo quiero saber cuánta agua toma usted al día, así que mi pregunta debe iniciar con how much, porque el agua es incontable. Si yo quiero saber cuántas manzanas se come usted al día, mi pregunta tiene que iniciar con how many, porque las manzanas sí se pueden contar en unidades de 1 hasta el infinito. Perfecto. ¿Qué otro artículo
nos puede generar confusión. El dinero. El dinero se considera un artículo incontable, mientras que nosotros siempre tenemos el concepto de que el dinero se puede contar. Quiero aclarar que lo que se puede contar son los billetes y las monedas. ¿Sí? Yo puedo decir un billete, dos billetes, tres billetes. Puedo decir una moneda, dos monedas, tres monedas. Pero en inglés el término dinero se considera incontable, se considera como una entidad que puede abarcar muchas formas de transacción y que no se puede determinar así como pasa con los líquidos y los gases. Bien, después de esta explicación que puede resultar un poco compleja, entonces vayamos a ver la estructura de las preguntas con WH. Primero, tenemos que empezar a revisar que la estructura con WH inicia siempre con la WH al comienzo, siempre al comienzo. Luego vamos a llevar el verbo auxiliar, que para este tiempo verbal es was o were. Luego irá mi sujeto y por último el complemento y el signo de pregunta. Veamos entonces un ejemplo en la estructura. Empezamos entonces con un WH. Para esta pregunta vamos a empezar con where, que significa dónde. Luego, pues ya sabemos que tengo que derivar mi verbo auxiliar. Por un lado trabajará con was, por el otro con where. ¿Por qué? Porque was irá con I, he, she, and it, mientras que where irá con you, they y we. Y luego de eso, pues nosotros vamos a ir con el complemento, que para esta estructura lo pondré en punticos, puntos suspensivos, y por último pues el signo de pregunta. Veamos entonces cómo funciona eso en la práctica. Tenemos la siguiente pregunta: Where were they yesterday? ¿Cómo se traduce esa pregunta al español? Bastante sencillo. ¿En dónde estaban ellos ayer? O ¿dónde estaban ellos ayer? ¿Por qué hago esa aclaración ahí? Resulta que para nuestro español latino, como que ya tenemos algunas frases predeterminadas y nos suena extraño mencionar auxiliares antes que pronombres o preguntas que en otros momentos no utilizamos, ¿sí? Entonces, para algunas personas es usual preguntar ¿en dónde estaban ellos? Mientras que la estructura fija del inglés traducida al español nos dice que la pregunta debe ser ¿dónde estaban ellos? No hay ningún problema, las dos significan exactamente lo mismo. Entonces ahí nos damos cuenta de que las preguntas de WH, aunque tienen una traducción, pueden permitir la flexibilidad para que nosotros las podamos comprender mejor con nuestro uso cotidiano. Entonces, a algunas personas les sonará más fácil ¿en dónde estaban ellos ayer? Para otras será normal ¿dónde estaban ellos ayer? ¿De acuerdo? Espero que eso no genere ninguna confusión. Continuamos entonces con nuestro video. Veamos. A continuación, lo que tenemos que hacer es traducir las siguientes oraciones. Entonces, dejamos las oraciones ahí. Recuerden, su trabajo es ver las oraciones y traducirlas para luego compararlas con las respuestas que tiene el video. Bien, creo que ya hicieron las traducciones, así que vamos con las respuestas. Perfecto. La primera es Where was she? La segunda es Who was your best friend? La tercera, Why were we wrong? La cuarta, Why was Mateo on the news? La quinta, How many students were in class? La sexta, How much money was on the table? How much money was on the table? La séptima, How many girls were in the bedroom? Y la última, How was she yesterday?
Bien, continuemos entonces. Para terminar, vamos a revisar entonces el taller que debemos realizar anexo a esta explicación. Este taller contiene el pasado del verbo to be en todas las tres secciones, afirmativa, negativa e interrogativa. Así que si usted necesita estudiar la forma afirmativa y negativa nuevamente, recuerde que tenemos un video previo sobre la misma temática que puede ver en este mismo canal. Perfecto, entonces nos dice que para el primer punto nosotros tenemos que completar las oraciones usando o was o were, o wasn't o weren't. ¿Eso qué significa? Que las respuestas aquí pueden ser tanto afirmativas como negativas o como interrogativas, ¿sí? Veamos entonces. Nos enfrentamos a un diálogo. Entonces en estos diálogos hay que leer muy bien todas las frases, así no conozcamos lo que nos dice la línea, pero es importante conocer todas las palabras para poder entender el contexto, el sentido del diálogo y así poder determinar si lo que están diciendo ahí es afirmativo o negativo o interrogativo. ¿De acuerdo? Bien, entonces empieza la persona diciéndonos, who's that? ¿Quién es ese? La persona B responde, it's William Shakespeare. Es William Shakespeare. La persona A pregunta, why was he famous? ¿Por qué era él famoso? La persona B responde, he, espacio, a writer. Él, espacio, un escritor. ¿Qué creen ustedes? ¿Que la respuesta ahí deba ser él era o él no era? Tenemos dos opciones, afirmativa o negativa. Veamos entonces. Y la respuesta correcta es él era. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente parte. Vuelve la persona a preguntar. Hay un espacio y dice he Scottish. Él escocés. Pero hay una pista en esa oración. La pista es que al final de la oración hay un signo de pregunta. Entonces automáticamente yo sé que esa persona acaba de hacer una pregunta. Como es pasado del verbo to be, entonces en la línea solamente hay dos opciones para responder. Was o were. ¿Cómo hago para saber cuál es la correcta? Muy fácil. Identificando el pronombre del que me están hablando. Como ya sabemos que estamos hablando de él, entonces ya revisando mis apuntes me di cuenta de que para preguntar con I, he, she and it solo se puede hacer con el verbo to be was. Así que lo que va dentro de ese espacio es el verbo to be was. Bien, básicamente eso es lo que tienen que hacer, pero tienen que seguir leyendo el diálogo y eso queda en sus manos. Vamos con la siguiente parte y es escriba las preguntas y las respuestas. Este punto es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque usted debe hacer la pregunta teniendo en cuenta la persona que mencionen. Aquí lo van a hacer con nombres propios, entonces tenga en cuenta esto. Si mencionan a una sola persona, es como si fuera él o como si fuera ella. Así que el verbo to be que se debe usar es was. Pero si por el contrario mencionan a más de una persona o un grupo de personas en plural, es como si habláramos de ellos. Así que el verbo to be correspondiente a ellos será were. Veamos entonces. La número 3, que es la que debemos empezar haciendo, nos dice Virginia Woolf. Vamos a preguntar por una mujer que se llama Virginia. Y nos dice dentro de la pregunta que en el complemento debe ir writer. Writer, ¿qué significa? Escritor o escritora. Así que la pregunta me debe quedar, ¿era Virginia Woolf una escritora? ¿Cómo nos quedará esa pregunta? Veamos. Was Virginia Woolf a
writer. Perfecto. Ya tenemos la pregunta. Ahora, lo que ustedes deben hacer en la línea de abajo es dar la respuesta corta. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos en este mismo video. Está unos minutos antes. Si no recuerdan cómo se crean las respuestas cortas, retrocedan el video y lo observan otra vez. Entonces, aquí las respuestas cortas tienen solamente dos posibilidades. ¿Sí o no? Yes or no. Pero lo importante es que si usted no sabe si Virginia Woolf era una escritora, yo recomiendo que busquen la respuesta en Google y con eso sabrán si efectivamente ella era o no era. En otras palabras, tienen que responder estas preguntas con información real que van a encontrar en la red. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cuáles serán las opciones de respuesta, tanto la del sí como el no, porque en este video no les voy a decir si era o no era escritora. Ese es el trabajo que ustedes deben hacer. Entonces, como ya les recomendé, googleenlo para saber la respuesta. Si ella sí era, la respuesta corta afirmativa me queda yes, she was. Si ella no era, la respuesta negativa corta me queda no, she wasn't. Este es el trabajo que ustedes deben hacer con las siguientes preguntas de la 4 a la 10. Ahora, vamos con la última parte del taller. La última parte del taller nos trae unos mini diálogos. ¿A qué me refiero con mini diálogos? Vean entonces la número 1. La número 1 dice, Today is Monday, so yesterday was Sunday. Hoy es lunes y ayer era domingo. Aquí la 1 no tiene conexión con la número 2. El punto 1 no tiene conexión con el punto número 2. Porque el número 2 dice, Hi, espacio, your sister at home. Entonces una persona está ahí y me acaba de saludar y me pregunta que si mi hermana en casa. Esa pregunta pasa en el presente o en el pasado. Y esto es lo interesante de este punto, porque este punto nos dice que se debe completar con el presente o el pasado del verbo to be. En otras palabras, aquí tengo que acordarme que el presente es am, is o are, mientras que el pasado es was y were. Entonces, hay que determinar muy bien el contexto de la oración que está ahí para saber si están hablando de algo en presente. Procedamos a ver cómo nos quedaría el ejercicio. Veamos. Ya sabemos entonces que la número 2 está hablando de algo que está ocurriendo ahora, en el presente. Por lo tanto, utilizó el verbo to be presente, que para este caso sería is. Hi, is your sister at home? Hola, ¿está tu hermana en casa? La otra persona me responde, no, she. Automáticamente sé que si preguntamos por algo en el presente, pues yo voy a responder por algo también en el presente. Así que en ese caso utilizaré el verbo to be is, pero de forma negativa. Así que nos quedará isn't. No, she isn't. Muy bien. Para la siguiente parte de esa misma oración nos dice she, espacio, here this morning. Ella, espacio, aquí esta mañana. Aquí esta mañana. Eso significa que nos está hablando de algo que ocurrió previamente. En otras palabras, que ocurrió en el pasado, que ocurrió antes, que ocurrió tiempo atrás. Así que ahí estoy obligado a usar el verbo to be en pasado. ¿Por qué? Porque es un evento que ya ocurrió antes. Mi única opción para responder es she was. Bien, chicos, este ejercicio es el más interesante de toda la actividad. Lo dejo en sus manos. Sé que ustedes podrán desarrollarlo. No siendo más, me despido de ustedes y espero que la pasen muy bien y que se cuiden mucho. See you next class, student. See you next class.